Bueno, comenzamos entonces este acto. Disculparme porque cuestiones de horarios laborales y hasta ahora no he podido salir de allí. Este era un acto que la gente de Izquierda Unida de Cáceres lo hace con todo el gusto de saber de la existencia del libro, pero también de la existencia de vosotros y de que continuamos en la lucha. Yo del libro evidentemente no voy a hablar, pero son ellos, que son los que lo han escrito y lo conocen, pero sí creo que además compartir con todos vosotros, porque además creo que la historia que cuenta y la que significa la hemos compartido hasta los últimos extremos, y no solo esa, sino el resto de toda esa trayectoria encarnada en la figura de para mí querido compañero Manolo Cañada, pues ha sido la verdad que el referente en muchas ocasiones ideológico, de trabajo, de pundonor, y que ha movido a todo el colectivo de la gente más activa de esta región. Bajo tus perfectas directrices hemos realizado aquí trabajos, hemos hecho tareas impensables en otros momentos, pero que sin embargo han significado y han sido importantes para la sociedad extremeña. Yo creo que habéis sido un referente, has sido un referente, la izquierda sigue siendo un referente, y sí que me gustaría de que el futuro siguiese el mismo tenor, participando activamente, que la sociedad ya ve cómo está, cómo ha ido evolucionando, y ahora necesitamos más que nunca gente activa y con ganas de trabajar. Por lo cual, yo de verdad que agradecerte a ti, ya digo, tenemos un interés muy grande en presentar tu libro, porque significa eso, la lucha obrera, la lucha de la clase obrera contra el sistema capitalista, y creo que referentes como estos son los que al final nos van alentando para seguir trabajando en el día a día, ¿no? A la gente que creemos que esta sociedad hay que transformarla y cambiarla por una más justa y socialista. Así que yo, sobre todo por el deseo de escucharos en torno a lo que te asciende en el libro, pues aquí tenéis a los compañeros para que nos lo contéis, ¿vale? Bueno, mi nombre es Manuel, más conocido por Tole. Fui yesista durante 35 años y quiero contaros un poquito, pues, principalmente las consecuencias de por qué se escribe este libro y de qué procede esa huelga. La huelga esta de yesistas y escayolistas de la provincia de Badajoz, pues viene a consecuencia, pues muy sencillamente, de que lo que está sucediendo hoy en día también. Hoy en día está surgiendo lo mismo que sucedió en aquellos tiempos. Nosotros éramos un colectivo que nos obligaban a trabajar siempre a destajo, nos obligaban incluso a trabajar sin seguridad social. Yo recuerdo que empecé bastante joven a trabajar y estuve por lo menos 5 años, recuerdo yo aproximadamente, sin que me dieran de alta, sin tener seguridad social. Eso era una cosa que, bueno, los llamados pistoleros, aquellos subcontratistas, los que subcontrataban, los subcontratistas de los subcontratistas que eran, eso pues nos apretaban tanto el cuello que era imposible de poder sacar un pequeño salario para poder subsistir. Antes de la huelga del 88 ya habíamos tenido algunas escaramuzas, habíamos tenido en el año 86, estuvimos haciendo unos tipos de protestas, conseguimos que nos subieran unas pesetillas en metro, pero ahí se quedó todo, ¿no? Nosotros lo que pretendíamos era, ya que hacía muchísimos años se habían conseguido y había habido muertes, detenciones, había encarcelado mucha gente por la exigencia de los derechos de los trabajadores,
nosotros decíamos que también teníamos que conceder los derechos que todo trabajador tenía derecho a ellos, como pagas extraordinarias, vacaciones, en fin, lo que son los derechos de cualquier trabajador. Y eso nos lo negaban siempre. Siempre nos cogían, nos decían 2 pesetitas más en metro y punto y para adelante. Y con eso, ese fue el primer intento. Después hicimos un segundo intento. Es verdad también que hay que estar organizado, y nosotros estábamos organizados entre nosotros, no teníamos todavía, no había un apoyo o un respaldo de un sindicato o de alguien, que afortunadamente tuvimos la suerte de conocer a Manuel Cañada y a Joaquín Vega. Sobre todo pues, a Manuel Cañada le tenemos que agradecer mucho por el mero hecho que fue el guía, el que nos introdujo en cómo lo teníamos que ir, y después al sacar el libro, que es también fundamental. Y entonces, volviendo al tema, hicimos otra vez el segundo intento de huelga, llegamos a un pacto de palabras en el cual nos ofrecían ya los derechos. Nos ofrecían los derechos y venga, pues vale, quedamos el metro tal como está, os damos los derechos, todo lo que pedí, de acuerdo, pero sin firmar en ningún papel, solamente de palabras. Pues ¿qué sucedió? Un mes. El primer mes. Bueno, yo desgraciadamente tuve la mala suerte de que no lo llegué a cobrar nunca. Y como yo, muchos compañeros, otros algunos lo cobraron. Pero lo cobraron porque los contrataron algunas empresas directamente. Y entonces el mes ese lo cobraron. Pero al cabo del mes, fuera. Otra vez a seguir con el mismo ritmo, a trabajar 10 horas diarias. Trabajábamos, me acuerdo, por aquella fecha, hasta incluso los sábados, hasta mediodía. Y ya estábamos hartos. Estábamos hartos de tener que coger y tener que ir a los bares a cobrar. Y llegabas a los bares y llegaba el típico empresario, mierda de empresario, porque aquello era una mierda de empresario, hablando mal y pronto. Y llegaba y tenías que cobrar 5.000 pesetas y te decía, pues nada más que te puedo dar 2.000. ¿Y qué hacías? Le dabas un palo, te buscabas la ruina, te tenías que aguantar, te ibas con las 2.000 pesetitas para casa para poder ir tirando para adelante. Y así sucesivamente, hasta que ya en el año 88 un grupo nos reunimos en un bar. Me acuerdo que fue en un bar de la Suerte de Saavedra. Nos reunimos allí 5 o 6 personas, nos reunimos allí. Oye, esto tenemos que hacer algo porque la situación cada día nos están pisoteando más, nos tienen hechos ya, vamos. Pues mira, vamos a hablar si estamos todos de acuerdo, vamos a hablar primero con todos los trabajadores, sobre todo primero empezamos a hablar con los trabajadores de Badajoz Capital. Decidieron que sí, que había que movilizarse, que había que hacer algo, y decidimos de ir a un sindicato que, por cierto, yo tenía un conocido en UGT y le digo, mira, nos sucede esto. Ah, pues sí, pues vamos a ver, vamos a estudiarlo a ver. No conseguimos nada, nos ponían nada más que trabas. No se me olvidará una palabra, esa se me ha quedado marcada. Y era que había concurrencia con un convenio de derivados del cemento. Y era porque nosotros lo que pretendíamos era que se quedara plasmado en el convenio como un anexo, para que eso quedase ahí reflejado, que íbamos a cobrar a tanto el metro y tal, y no nos hicieron ni puto caso. Total que entonces conocíamos a Joaquín Vega, que ya fallecido, por cierto, una grandísima persona, buen sindicalista, un tío que nos apoyó a muerte, también era yesista, fue yesista también, aparte de la actividad sindical. Y, oye, veniros al sindicato, que vamos a ver si nos organizamos y a ver cómo puede funcionar esto. Y afortunadamente allí fue cuando conocimos a Cañada, que fue una suerte para nosotros, la verdad, porque hoy en la vida también, aparte de que hay que tener esfuerzo físico, hacer de todo, pues hay que tener un poquito de suerte, de encontrar a la persona adecuada para que te pueda encauzar un poquito por el camino que nosotros desconocíamos, la verdad. Porque nosotros conocíamos lo que era la lucha. Nosotros lo único que sabíamos era trabajar y luchar. Pero no teníamos los medios a nuestro alcance y los conocíamos. Y a partir de ahí se inicia el proceso.
Empezamos con una huelga alternativa durante 2 meses y medio, y aquello no prosperaba. No prosperaba porque, claro, las necesidades de cada casa nadie las sabe, y entonces había algunos que se obligaban más de lo debido y recuperaban lo perdido. Entonces eso, los empresarios pues decían, bueno, pues esto nada, esto es hambre para hoy y pan para mañana, o pan para mañana y hambre para hoy. Hay que tomar otra alternativa. Llevamos el tiempo que llevamos con la huelga alternativa y esto no hay solución. Aquí hay que ir a una huelga indefinida. Hicimos una asamblea, todos los yesistas y escayoristas, bueno, en principio fueron los yesistas, después se unieron los escayoristas, decidieron que sí, que a una huelga indefinida. Entonces nos reunimos ya con Cañada, se lo expusimos, le dijimos lo que queríamos los trabajadores. Queríamos una huelga indefinida y total, pasara lo que pasara, porque más que habíamos pasado, ya no íbamos a pasar. Si conseguíamos algo bien y si no conseguíamos nada, pues vuelta otra vez a empezar. Nosotros lo teníamos claro porque es que fue una huelga curiosa también, porque, le digo curiosa por no ponerle otro calificativo, pero no era porque no hubiera trabajo. A diferencia que se pueden formar huelgas por reivindicar en el trabajo que se va a perder y demás. No, nosotros teníamos trabajo, mal pagado y pisoteándonos el cuello como nos estaban pisando, pero teníamos trabajo. Lo que queríamos era que se nos reconociera y quedara plasmado en los papelitos. Y a partir de ahí ya tomaríamos la decisión que tomaríamos, que así lo tuvimos que hacer. Y nos fuimos a la pelea. Y estuvimos 3 meses de huelga indefinida. Fue dura, la verdad que fue dura, porque se pasó necesidades, porque, claro, 3 meses sin poder, en algunas casas, sin poder tener ingresos ninguno, pues claro, teníamos que recurrir a la familia. Recuerdo que Comisiones también aportó por aquella fecha, entonces era Comisiones, todo hay que decirlo. O por lo menos la gente que estaba en Comisiones. Nos ayudaron también a los más necesitados con bolsas de alimentos, y después también hicimos una estrategia de que, como en Madrid, en Barcelona, en algunos puntos había trabajo, pues se desplazaba a lo mejor 10 compañeros, estaban a lo mejor, unos estaban 3 semanas, otros un mes, volvían y se volvían a marchar a lo mejor otros 10, pero siempre quedaba allí bastante gente. Entonces, a partir de la huelga indefinida, decidimos que teníamos que intentar paralizar a toda la provincia de Badajoz. Ya no nos conformábamos solamente con la plaza de Badajoz. La cosa estaba que había que intentar movilizar a todos los trabajadores del sector del yeso y de las cayolas de toda la provincia, del último pueblo que fuese, como pues pueblos como Don Benito, por ejemplo, o Navalmoral de la Mata. En todos ellos estuvimos para, cuando veíamos gente que sabían que había huelga, pero seguían trabajando, pues llegar y decirle, oye compañero, esto es lo que hay, tenéis que parar porque si no así no vamos a ninguna parte. Y afortunadamente en algún sitio tuvimos como en Don Benito, pues en Don Benito pues nos detuvieron por nada, porque fueron gilipollas la policía, así de claro. Porque no merecía la pena que nos detuvieran después para nada más que preguntarnos 4 cosas, que tampoco habíamos matado a nadie. Y eso es lo que intentaban, era meternos el miedo para que no nos desplazáramos a los pueblos y los dejáramos en los pueblos, los dejáramos tranquilos, pero no los podíamos dejar. Claro, en cada pueblo siempre quedábamos un contacto y sabíamos si alguien había trabajado para volver allí y demás, y paralizar la obra que hiciera falta. Y ya cuando íbamos de segunda, pues la verdad que de la manera que hiciera falta. Con los trabajadores casi nunca nos llegamos a meter, digo, físicamente, ¿no? Quizás en alguna ocasión, pero vamos, se pueden contar. Nosotros lo que intentábamos era, pues, el trabajo que habían hecho,
pues destruirse, así de claro, para que lo volvieran a empezar otra vez. Era el sistema que se utilizaba. Y así era una fórmula en la cual, bueno, pues ellos veían que decían, hombre, es que si vienen, pues se puede poner la cosa calentita, y como así era en algunas ocasiones. Y así continuamos los 3 meses, y ya por fin la patronal se da cuenta de que la cosa va en serio. Que nosotros, sabían ellos que nosotros íbamos ya por todas y que no le quedaba más remedio, que tenían que aceptar las condiciones que se le habían puesto. Ellos decían que no podían poner el anexo al convenio de la construcción porque ya se había firmado el convenio de la construcción, hacía muy poco que se había firmado, y nosotros decíamos que nos daba igual. Si se había firmado, se volvía a hacer otro convenio nuevo o lo que tuvieran que hacer, pero nuestras condiciones eran esas, que tenían que ir como un anexo recogido. Y al final lo conseguimos, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, pero también con ayuda de muchísima gente que colaboró con nosotros, desde los sindicatos hasta nuestras propias familias, que salíamos por la mañana. Y claro, pues nunca se sabe cuando se sale a una huelga lo que te puedes encontrar. Te puedes encontrar a lo mejor pues un accidente, por ejemplo, ¿no? Nunca sabía si ibas a una obra, los que estaban allí trabajando, los esquiroles que había allí, que siempre, aunque lo sabían, muchos lo sabían, pero nunca sabía lo que podía suceder. Pero afortunadamente ya los empresarios deciden de que hasta aquí hemos llegado. Digo, pues estupendo. Firmaron y claro, ellos, yo siempre lo he dicho, ellos pensaron, dicen, bueno, estos anteriormente habían tenido ya unas escaramuzas y siempre habían vuelto otra vez a lo mismo, al destajo, al mal pagar y al de esto. Se lo vamos a hacer, se lo vamos a firmar, y así lo hicieron. Afortunadamente, el día 4 de enero del 89 se firma. Entonces, claro, ¿qué sucede a partir de ahí? Pues sucede lo siguiente: como estábamos ya organizados y asesorados por Manuel Cañada, sobre todo, ojalá hubiera muchos como él. Es verdad. Sí, porque de alguien tenía que salir las ideas. Nosotros, pues, de ideas del sindicalismo, pues no teníamos muchas, por no decir ninguna. Decidimos con el INEM hacer una apuesta con el INEM, porque nosotros sabíamos que había una serie de trabajadores que estábamos en unas listas en las cuales tendríamos que emigrar de Badajoz, que no nos iban a dar trabajo, como sucedía anteriormente a las huelgas, cuando te abrías la boca y pedías tu derecho. Yo me acuerdo de un empresario que le pedí que me tenía que pagar los puntos de los niños, que eran 250 pesetas, los puntos de los niños, que eran 250, se las pedí, le digo, oye, que me tienes que pagar esto. Dice, no, aquí eso nadie lo cobra. Digo, o sea, te lo pagan a ti y te lo guardas tú. Y me tuve que marchar, no quise trabajar. No quise trabajar y entonces nadie me daba trabajo. Recuerdo que por aquella fecha vine a trabajar aquí a Cáceres. Me tuve que venir y estuve trabajando aquí en Cáceres, por esa fecha, por el 86 aproximadamente, 87 fue. ¿Qué sucedía? Que ellos pensaban, esto se lo ponemos aquí en el anexo, le ponemos tal, le decimos que sí, que se lo van a pagar, pero quedamos en el acuerdo con el INEM que el 50% era a través del INEM y el 50% lo aportábamos nosotros con la asociación que habíamos creado de yesistas y escayolistas. Pues tampoco da resultado. Resulta que los empresarios dicen que no hay de la China, que quien eligen los trabajadores son ellos.